Damos comienzo. Estimadas amigas y amigos del Museo de Navarra, buenas tardes y bienvenidos. Créanme cuando digo que para mí es un auténtico placer presentar esta tarde a la profesora Clara Fernández Ladreda Aguadé, inestimable colaboradora del Museo de Navarra, que siempre ha respondido a nuestra llamada. Gracias, Clara, por estar aquí de nuevo. Yo diría que todas las personas asistentes en la sala la conocéis. Para quien no la conozca todavía, diré brevemente que es doctora en Historia del Arte, profesora de la Universidad de Navarra y destacada especialista en el arte medieval navarro. Es la directora y coautora de dos publicaciones fundamentales para la época en la que nos estamos moviendo, como son El arte románico en Navarra, editado por el Gobierno de Navarra en el año 2002, rápidamente agotado y reeditado en el 2004, y El arte gótico en Navarra, que fue publicado en el año 2015. La renovación del discurso artístico de la nueva Sala 1.9 del Museo de Navarra, la pintura mural gótica Humanizar lo divino, tiene como base un informe, resumen, de la profesora Clara Fernández Ladreda. Hoy, con motivo de su conferencia, una obra enigmática, el presunto mural del árbol de Jesé en el claustro de la Catedral de Pamplona, quisiera poner de manifiesto su relación con la Catedral de Pamplona, dejando al lado todo el resto de su bibliografía, actividad académica e investigadora. Centrándonos en su relación con la Catedral de Pamplona, como investigadora y con publicaciones sobre estos asuntos, ella ha tratado, en relación con el ajuar litúrgico del primer templo, una obra fundamental que todavía no ha sido superada con nuevas aportaciones, como es la Arqueta de Leire y otras esculturas medievales de Navarra, del año 1983, que se realizó con motivo de una exposición temporal del mismo nombre. En su línea de investigación troncal sobre la imaginería medieval navarra, a la que dedicó su tesis doctoral, ha dedicado un exhaustivo estudio a la talla románica de Santa María la Real de Pamplona, que publicó en dicha tesis en numerosos artículos. La tesis fue publicada en el año 89, comisarió y redactó textos en el catálogo de la exposición Salve, 700 años de arte y devoción mariana en Navarra, del año 1994. Es autora de una publicación quizá poco conocida, en la que hace una síntesis muy interesante titulada Una corona para Santa María la Real de la Catedral de Pamplona, financiada por la Fundación Fuentes Dutor en el año 2003. Habló también y publicó sobre temas y bienes de la catedral en el catálogo de la ambiciosa exposición temporal La Edad de un Reino, que se desarrolló en el Baluarte de Pamplona en el año 2006, de la que fue subcomisaria. También dedicó un artículo, en realidad un libro, una publicación, al retablo de las Navas de Tolosa de la Catedral de Pamplona, una escultura bruselesa del siglo XV, editado también por la Fundación Fuentes Dutor en el año 2003, sobre el que no se sabía nada y sobre el que ahora pues, no sabemos si falta conocer mucho más. También ha centrado estudios y años de investigación en el claustro, en el edificio y en el claustro sobre todo. Un capítulo sobre la arquitectura del claustro todavía no superado, escrito a la limón con el profesor Joaquín Lorda sobre el claustro de la Catedral de Pamplona, en la obra La Catedral de Pamplona del año 1994, fue el primero, y uno que está todavía en prensa, dos conjuntos funerarios episcopales de la Catedral de Pamplona, la capilla funeraria de Miguel Pérez de Legaria y el sepulcro de Miguel Sánchez de Asiain, que el original se encuentra en la sala 1.9 del Museo de Navarra, en el Anuario de Estudios Medievales. Todas estas publicaciones permanecen totalmente vigentes, porque en ellas realizó aportaciones y ofreció novedades que eran fruto de un trabajo tenaz y callado de estudio durante años. Desde el año 2011, Clara Fernández Ladreda está integrada en el Grupo de Investigación Internacional sobre el Románico, TEMPLA, que incluye también estudios sobre la Catedral de Pamplona. Además,
es una buena divulgadora, tanto en conferencias, como la que nos va a impartir hoy, como en escritos de alta divulgación. Recientemente publicó en la revista Pregón El claustro de la Catedral de Pamplona, una obra excepcional del gótico europeo. Pero hay más, porque Clara Fernández Ladreda también se ha relacionado con la Catedral de Pamplona como ciudadana. Indudablemente esto es el resultado de su aprecio y de su conocimiento del templo, pero se ha involucrado en persona. Me atrevo a afirmar que ha sido impulsora de la restauración del claustro de la Catedral de Pamplona, un pepito grillo de la sociedad navarra. Primero, alertando a las administraciones públicas sobre su estado de conservación, sobre el deterioro de su escultura monumental, que las administraciones públicas atendieron. Pero ya sabemos que los temas importantes, largos, complicados y costosos, a veces cuesta moverlos. Y ella siguió recordando, a veces en los medios de comunicación local, la importancia y el deterioro del primer y más importante templo navarro, hasta que por fin, tras años de largos estudios, importantes y novedosos trabajos bien ejecutados por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura, en el año 2020 culminaron las obras del claustro catedralicio que nos permiten pensar que la transmisión de la SEO pamplonesa a las siguientes generaciones está garantizada. Por ello, es para el Museo de Navarra un auténtico honor poder conocer hoy en primicia el estado de su investigación en torno a la pintura mural procedente de la Catedral de Pamplona, que conocemos como el árbol de Jesé, que la profesora Clara Fernández Ladreda Aguadé nos va a ofrecer ahora generosamente, con datos, informaciones inéditas que van a quedar grabadas. Con ella, con la señora de la Catedral de Pamplona, nos quedamos. Buenas tardes. Antes que nada, ¿se oye? Bien. Bueno, ante todo, como es de rigor, pero no solo de rigor, sino en este caso, como es de corazón y de sinceridad, quisiera dar las gracias a Mercedes Jover por su amable presentación. Realmente creo que ha habido pocas presentaciones en mi vida que me hayan agradado tanto como esta. Acaso sea excesiva, pero el hecho de que haya puesto de manifiesto mi interés por la Catedral de Pamplona y por la restauración del claustro, pues francamente me ha llegado al corazón. Pero también quiero decir que este tipo de cosas, lo de David y Goliat ocurrió una vez en la historia, pero no es frecuente. Recuerdo incluso que había una película española que abordaba ese tema de una manera un tanto cómica y demostraba cómo muchas veces detrás de David hay otro poder equivalente al de Goliat. Bueno, pues así ha ocurrido en lo que respecta a la restauración del claustro de la Catedral de Pamplona. Yo podía haber dicho misas gregorianas que si no hubiera tenido el apoyo de una serie de gentes no hubiera conseguido nada, absolutamente. Y entre esta serie de gentes está la propia Mercedes Jover, que por aquel entonces estaba al frente de la Dirección de Patrimonio Mueble y, bueno, no diré que me secundó, sino más bien que me precedió generosamente. Luego fue seguida por otras personas que le sucedieron en el puesto, como Alicia Ancho, y por supuesto también a los arquitectos de la institución Príncipe de Viana, Leopoldo Gil. Sin la ayuda de todas esas personas, después evidentemente hay un respaldo político, pero sin todo esto no se hubiera podido hacer nada. Así que, en cierto modo, le devuelvo las gracias a ella y a todos los demás, algunos que he citado aquí y algunos que no he citado por no alargarme. También les doy las gracias a ustedes por su presencia, tanto los que están aquí en carne mortal como los que están conectados online. Yo voy a hablarles del mural del árbol de Jesé de la Catedral de Pamplona y para ello voy a empezar hablando previamente de lo que es el árbol de Jesé.
Igual a ustedes les parece que en proporción dedico mucho tiempo a hablar del árbol de Jesé en general antes de centrarme en el ejemplo de Pamplona. Pero es porque creo necesario hacer comprender a la gente lo que es un árbol de Jesé. Si estuviera entre especialistas, acaso esto pudiera abreviarlo. Pero la mayoría de la gente pues, no tiene ideas sobre este asunto o tiene pocas ideas. Bien, ¿qué es un árbol de Jesé? Bueno, pues un árbol de Jesé básicamente se puede considerar como la traducción en imágenes de una profecía de Isaías, la que ven ustedes en pantalla. Capítulo 11, versículos 1 y 2. La tienen a un lado en verde en latín y al otro lado la traducción al castellano. Vamos a centrarnos en la traducción al castellano. La profecía dice: y saldrá una rama de la raíz de Jesé, y una flor se elevará de su raíz, y reposará sobre ella el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Dios. Bien, de acuerdo con esto, un árbol de Jesé tendría que tener, en primer lugar, la raíz, que es Jesé, que a su vez es el padre del rey David. Lo digo para aquellos que lo ignoren. A continuación estará la rama, que sale de Jesé, la flor y, por último, el Espíritu del Señor, que se debe identificar con el Espíritu Santo y sus dones. Y, por lo tanto, los dones son los que aparecen ahí: el Espíritu de sabiduría y entendimiento, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Dios, a los cuales se une el don de piedad, que no es mencionado en la profecía de Isaías. Y, como digo, el Espíritu del Señor, que hay que identificar con el Espíritu Santo y sus dones, y que, por lo tanto, se representa a través de una o de 7 palomas. Y, efectivamente, nos encontramos con que los ejemplos más antiguos del árbol de Jesé, de esta iconografía, tienen esos elementos e incluso a veces menos. Tal ocurre con el que tienen ustedes en pantalla, el Codex Viserat o Evangelio de la Coronación, que se llama así porque se supone que fue hecho para la coronación del primer rey de Bohemia, Bratislav II. Es una obra de fines del siglo XI. Bueno, pues en esta obra ven ustedes a Jesé, del cual, o al lado del cual, brota la rama, más bien un árbol, con una serie de bifurcaciones que rematan en unas flores trilobuladas sobre las cuales se posan 7 palomas. Es decir, que tenemos todo lo que aparecía en la profecía: la raíz, que es Jesé, la rama, que brota de Jesé, las flores y el Espíritu del Señor, las 7 palomas. Incluso hay un elemento más que es complementario, que es el propio profeta Isaías, que lleva una filacteria con el texto de su profecía en latín rodeando a Jesé, con lo cual no hay duda de que estamos ante un árbol de Jesé, aunque sea de un tipo, si quieren ustedes, muy sencillo. Bien, la misma conformidad con el texto de la profecía podemos observar en otros ejemplos tempranos, como la Biblia de San Benigno de Dijon o este relieve de la fachada de Notre-Dame de Poitiers. De nuevo, en ambos casos vemos a la raíz, Jesé, a la rama o ramas, igualmente aquí, la flor, no sabría decir si estos son flores, pero en fin, vamos a ser generosos. Y por último, la paloma, símbolo del Espíritu del Señor, o las 7 palomas, símbolo de los dones que proporciona ese Espíritu. Es decir, los elementos citados en la profecía.
Sin embargo, esta profecía, ya desde tiempos muy antiguos en el cristianismo, desde la época de la patrística, es decir, desde los primeros padres de la Iglesia, fue objeto de una interpretación en la cual los padres se mostraron concordantes, desde Tertuliano, pasando por San Ambrosio, San Jerónimo y, bueno, muchos más. Se mostraron concordantes y esta interpretación se impuso durante toda la Edad Media e incluso ha llegado hasta hoy. En esa interpretación lo que se trató es de identificar los dos elementos que quedaban, digamos, enigmáticos en la profecía de Isaías, que eran la rama y la flor. Según esta interpretación, la rama sería la Virgen y la flor sería Cristo. De acuerdo con eso, otros ejemplos del árbol de Jesé, que son más o menos contemporáneos de los anteriores, pues ya identifican a la rama con la Virgen y a la flor con Cristo. Y así tenemos en esta miniatura, del comentario de Isaías de San Jerónimo, que procede del monasterio de Citó. Si se fijan, aparece la raíz Jesé, de él brota una rama que en gran parte está muy borrada, pero pueden ver aquí el tronco y cómo se bifurca en dos, y en esa rama se inscribe la figura de la Virgen. Es decir, que ya la rama se identifica con la Virgen. Y esa Virgen lleva al niño Jesús en brazos, la flor. Ahora bien, aunque la interpretación es la misma, la rama es la Virgen y la flor es Cristo, caben dos versiones. En la imagen caben dos versiones. O bien se representa a la Virgen con Cristo en brazos, como ocurre en estas dos obras, el comentario de Isaías y la Vita Sanctorum, las dos proceden de Citó, o bien se representa a la Virgen y a Cristo por separados y Cristo como adulto. ¿Qué es lo que ocurre en esta obra, que es el Misal de Hildesheim? Bien. Pero enseguida la iconografía del árbol de Jesé se va a ver influida por otros textos bíblicos ajenos a la profecía de Isaías. Concretamente por las dos generaciones de Cristo que aparecen desarrolladas al comienzo del Evangelio de San Mateo y del Evangelio de San Lucas, en especial la de San Mateo, que se suele llamar Liber Generationis Jesu Christi, Filii David, Filii Abraham, porque comienza con esas palabras. Aquí tienen parte del texto de esa genealogía de San Mateo en latín y aquí en castellano. No la he puesto entera porque sería muy larga. Bueno, pues empieza así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces empieza diciendo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, sigue, dice, Jesé engendró al rey David, David a Salomón, la mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, y sigue, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Ya digo, lógicamente, el texto de la generación completa es muchísimo más largo, porque menciona, creo recordar, 42 generaciones, o sea que tendría que mencionarles aquí a 42 señores, pero claro, eso necesitaría la pantalla entera con letra de, en fin, de pulga, y no es caso. Entonces, una cuestión abreviada. Las genealogías de Jesucristo, que una figura al comienzo del Evangelio de San Mateo y otra a comienzos del Evangelio de San Lucas.
Sin embargo, básicamente, la que va a influir en la iconografía del árbol de Jesé parece que fue la genealogía de San Mateo. Entre otras razones, porque la genealogía de San Mateo no solamente es el comienzo del Evangelio de San Mateo, sino el comienzo del texto de los 4 evangelios. Y era ahí donde se solía colocar precisamente una representación del árbol de Jesé que ilustraba esa genealogía. Por eso es normal que la genealogía de San Mateo haya ejercido más influencia que la de San Lucas. Alguno dirá, oiga, ¿y qué diferencia habría entre una y otra? Porque después de todo, si relataban lo mismo, ¿tenía que ser iguales? Pues no. Hay una diferencia sustancial, hay otras menores. San Mateo, como notan, inicia la genealogía con Abraham. San Lucas se remonta más lejos, la inicia con Adán. Bien. Por lo tanto, por influencia de esta genealogía de San Mateo, la iconografía del árbol de Jesé va a incorporar una serie de elementos o de figuras que no aparecían en la profecía de Isaías. En especial, las figuras de los reyes de Israel o de Judá, antepasados de Cristo. Y de esta manera, el árbol de Jesé empieza a convertirse en un árbol genealógico de Cristo. Pero hay que hacer una advertencia importante, y es que los árboles de Jesé nunca van a ser un calco literal de la genealogía de San Mateo. Siempre va a haber entre la genealogía de San Mateo y los árboles de Jesé unas diferencias. Para empezar, diferencias en cuanto al número de antepasados de Cristo. San Mateo, como les dije, cita 42 generaciones. Pero claro, como él inicia el árbol genealógico en Abraham y el árbol de Jesé arranca de más tarde, arranca de Jesé, como su nombre indica, entonces habría que eliminar las generaciones que van de Abraham a Jesé y seguir a San Mateo solo en las generaciones que van a partir de Jesé. Pero incluso esas generaciones resultan ser 28. Y en las representaciones del árbol de Jesé, el número de reyes puede oscilar entre 1 y 14. Hay algún caso extraordinario de más antepasados, de más reyes, pero ya digo, es extraordinario. Bien, entre 1 y 14, si es 1 ya no les quiero ni decir, y 28 creo yo que hay una considerable diferencia. Por otro lado, en la genealogía de San Mateo, los reyes y todos los antepasados de Cristo, como ven ustedes, tienen un nombre. En cambio, los reyes del árbol de Jesé a veces sí que aparecen identificados con un nombre, pero con gran frecuencia son anónimos, excepto los 2 primeros, David y Salomón, que en ocasiones se pueden reconocer porque llevan también un letrero con su nombre o a través de sus atributos. El arpa en el caso de David y la espada en el caso de Salomón. Pero en muchas otras ocasiones los reyes de los árboles de Jesé son totalmente anónimos. Y la tercera diferencia entre el árbol de Jesé y las genealogías de San Mateo es que en el árbol de Jesé normalmente se introduce la figura de la Virgen, mientras las genealogías, tanto la de San Mateo como la de San Lucas, en lo que hacen hincapié es más bien en San José, que, claro, no era exactamente el padre carnal de Cristo, pero aún así dice, y el último, Jacob, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Bueno, pues parece que se concede una cierta importancia a José, porque de hecho de las genealogías más bien parece deducirse que el descendiente de David es José. No nos dicen que María sea descendiente de David, aunque la exégesis bíblica siempre ha considerado que sí lo era.
Bien, entonces, como digo, influencia de las genealogías de San Mateo, pero no un calco exacto de las genealogías de San Mateo. Por esta razón, hay algunos especialistas que han considerado que el árbol de Jesé no es tanto una genealogía de Cristo o de la Virgen como una imagen del parentesco según la concepción cristiana, que distingue entre un parentesco espiritual y un parentesco carnal. En realidad, alguno dirá, bueno, el parentesco carnal está clarísimo, ¿no? Padres, hijos, abuelos, nietos, etcétera, etcétera. Pero ¿y el parentesco espiritual, eso qué es? Pues lo tienen ustedes bien a mano. Es, por ejemplo, el que se contrae con el bautismo. Es muy significativo que la Iglesia considerara incestuosos los matrimonios entre parientes de sangre, pero también entre parientes espirituales. Porque para ella ese parentesco espiritual era tan importante, o mucho más, mejor dicho, que el otro parentesco. Entonces, estos autores sostienen que lo que se representa en el árbol de Jesé es esta concepción del parentesco cristiano, por un lado parentesco espiritual, por un otro lado parentesco carnal. Y que por lo tanto lo que representa el árbol de Jesé es la doble filiación o la doble generación de Cristo. Una filiación o una generación espiritual totalmente ajena al sexo, que estaría representada por la pareja de Cristo y de la Virgen, o de la Virgen y Cristo, coronados por la paloma del Espíritu Santo, que fue el que hizo posible el nacimiento de Cristo, sin ninguna intervención del sexo. Y por otro lado, una generación carnal a través del sexo, que estaría representada por Jesé y por los reyes antepasados de Cristo. Sobre este asunto incluso, en fin, hay eruditos estudios que dicen que la rama que brota de Jesé a veces brota de una parte muy determinada de la anatomía de Jesé y que eso no es un capricho ni una casualidad. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, con todo, ya digo que sobre este asunto pues hay opiniones, pero me parece una teoría interesante. La influencia de la genealogía de San Mateo también va a provocar, aunque la genealogía no los menciona de modo expreso, la incorporación de otros elementos a la iconografía del árbol de Jesé, que son los profetas, que anunciaron el nacimiento de Cristo. Tanto los profetas, igual que ocurría con los reyes, van a aparecer en un número variable. Entre los ejemplos más tempranos de este tipo de árbol de Jesé, que incorpora por influencia de la genealogía de San Mateo figuras de reyes o de profetas, tendríamos, por ejemplo, el Salterio de Winchester. Si se fijan, aquí aparece de nuevo Jesé dormido, de él brota una rama, ciertamente está la Virgen, está Cristo, está la paloma del Espíritu Santo, pero entre Jesé y la Virgen ya se ha incorporado al menos un rey, identificable por la corona. Cuando hay uno, se supone siempre que es David. Si hubiera dos, serían David y Salomón. A ambos lados aparecen sendos profetas. Ya digo, este es uno de los primeros ejemplos de esta variedad del árbol de Jesé. Pero probablemente los dos ejemplos más famosos de esta tipología son la vidriera de la abadía de Saint-Denis y la vidriera de la catedral de Chartres. La vidriera de la abadía de Saint-Denis, con el árbol de Jesé, que es esta, fue considerada durante mucho tiempo, desde Émile Mal, como el primer ejemplo, el primer caso de representación del árbol de Jesé. Bueno, ya hemos visto que esto no es cierto. De entrada, el famoso
Codex Viserat, el códice de la generación, que fue de la coronación, que fue la primera imagen que les proyecté, es anterior, casi 50 años, a la vidriera de Saint-Denis. Pero durante mucho tiempo fue tenido esto por el ejemplo más temprano. Quizá lo que sí es el ejemplo más antiguo, ya muy elaborado. Esto es mucho más elaborado que la miniatura de ese códice bohemio. Pero no fue el primer ejemplo. A los franceses les ha costado un poco asumir esto, pero bueno, parece que ya lo han asumido. La vidriera de la abacial de Saint-Denis, de la abadía de Saint-Denis. Esa vidriera, desgraciadamente, se vio muy dañada por la Revolución Francesa, como de hecho toda la iglesia de Saint-Denis, y ha sido fuertemente restaurada. Por lo tanto, en fin, es cuestionable, pero parece que la restauración, al menos iconográficamente, es bastante exacta, porque se cree que la vidriera de Saint-Denis fue copiada en la vidriera de la Catedral de Chartres. Esta, en cambio, se conserva prácticamente tal como era en origen. En cambio, aquí parece ser que los restauradores incorporaron la figura de Suger, el donante de la vidriera, el abad de Saint-Denis, y no es seguro que Suger estuviera representado en esa vidriera. Pero, en cualquier caso, son dos de los ejemplos más antiguos y más elaborados de esta variante del árbol de Jesé, que incorpora a los reyes antepasados de Cristo y a los profetas. Los reyes están en el centro, entre Jesé y la Virgen es esta figura, encima está Cristo con las 7 palomas, y estas 3 figuras son reyes. Aquí está Jesé tendido. En cambio, en el caso de Chartres, los reyes son 4. Jesé, 4 reyes, la Virgen y, coronándolo todo, Cristo con las palomas. Bien. A partir de estos ejemplos, que son de la primera mitad, mediados del siglo XII, esta tipología se va a ir repitiendo en muchísimas obras de arte en todo tipo de soportes, miniaturas, vidrieras, esculturas, incluso tejidos, bordados, y va a convertirse en la tipología más frecuente del árbol de Jesé a lo largo de toda la Edad Media. Tras haber visto un poco cuáles eran las fuentes textuales y la evolución, por lo menos en los primeros momentos, del árbol de Jesé, vamos a ver qué elementos componen el árbol de Jesé. Y esto es importante porque precisamente si se ha cuestionado que el mural del claustro de Pamplona fuera un árbol de Jesé, era porque se decía, y me estoy adelantando, que tenía elementos que no eran propios de un árbol de Jesé y que al contrario le faltaban otros que eran imprescindibles en un árbol de Jesé. Claro, para saber si esto es cierto, ante todo tenemos que saber qué elementos puede haber en un árbol de Jesé. El primero de estos elementos, el primero de estos componentes es lógicamente la raíz, es decir, Jesé, que ya les digo que era el padre del rey David. Aparece en la Biblia cuando se cuenta la elección de David como rey de Israel, cómo acude Samuel a la casa de Jesé, padre de David, enviado por Dios, y cómo ruega que le vaya presentando a todos sus hijos. La cosa es muy cómica porque tenía nada menos que 12 y entonces entra el primero y por lo visto debía tener una facha bárbara, perdóneme que hable tan coloquialmente, ¿no? Y entonces Samuel, cuando lo ve, dice: oh, sin duda el Señor tiene ante sí a su elegido. Y oye la voz de Dios que dice: no te fíes de su apariencia, que no es ese el elegido. Esto es muy consolador para los que no tenemos mucha apariencia, O sea, una cosa
ya ven ustedes qué pasó. Hombre, tampoco David debía de tener mala pinta, pero en fin. Entonces, Jesse, el padre del rey David. Bueno, en teoría, si un árbol de Jesse es un árbol de Jesse, parece que la presencia de Jesse tendría que ser obligada. Y hay que reconocer que efectivamente en la inmensísima mayoría de los casos aparece. Pero, hombre, resulta que hay árboles de Jesse sin Jesse. Bueno, ya veremos uno, concretamente en las cantigas de Alfonso X el Sabio. En la cantiga 80 hay un árbol de Jesse que además es incuestionable que se trata de un árbol de Jesse y no está Jesse. En otras ocasiones la figura de Jesse se omite, pero es sustituida por una inscripción, un letrero que pone Radis Jesse, raíz de Jesse. Y en otras ocasiones la figura de Jesse es sustituida por la de Abraham. Bueno, ¿y esto? Bueno, esto probablemente es el resultado de una cierta confusión, ya que la genealogía de San Mateo, como ya les dije, estrictamente no empieza en Jesse, sino que empieza en Abraham. Pero estos casos son siempre minoritarísimos. Lo normal es que Jesse aparezca. Surgiendo de Jesse, el árbol. Aquí tenemos a Jesse y el árbol. Mejor dicho, la rama. Ahora bien, la rama, más que una rama, es un árbol de lo más robusto y frondoso, con una vegetación muy rica. Esta metamorfosis se explica porque el cristianismo siempre ha concedido a los árboles, desde la patrística, es decir, desde los primeros padres de la Iglesia, un valor simbólico muy importante. Concretamente, los árboles vivos y fecundos, con hojas y frutos, se han asociado siempre a los valores espirituales, a la idea de la salvación y a la idea del nacimiento a la vida espiritual y a la vida eterna. Y de ahí que, por ejemplo, el árbol de la vida se identifique con la cruz y con Cristo, algo que vemos muy bien en este tipo de representaciones que precisamente llevan ese título, Lignum Vitae, que traducido al castellano sería el árbol de la vida, y que no son otra cosa sino la representación en imágenes de una obra de un franciscano, San Buenaventura de Banoregio, de la segunda mitad del siglo XIII. Entonces, San Buenaventura escribió un tratado sobre lo que él llamó el árbol de la vida, y cuando se trató de representar ese tratado en imágenes, ¿cómo se le representó? A través de un árbol en cuyo tronco está Cristo y del que brotan una serie de ramas, y en estas ramas están representados los frutos de ese árbol, que por supuesto son todos frutos muy positivos. También esta asociación entre el árbol de la vida y la cruz de Cristo lo vemos en algunas imágenes de crucificados en que la cruz tiene forma arbórea e incluso tiene a veces ramas y hojas. Estoy pensando en un crucificado de Moissac, de la abadía francesa de Moissac. Del mismo modo, se identifica el árbol verde y el árbol seco, la contraposición árbol verde y árbol seco, es muy frecuente que se identifique el árbol verde con la iglesia y el árbol seco con la sinagoga. Es además muy significativo que esta asociación del árbol con la cruz y con Cristo, esta asociación tenga eco en el arte, porque una cosa es que los padres de la Iglesia asociaran al árbol vivo con la cruz y con Cristo, y otra cosa que se hagan obras de arte con esa asociación. Bueno, pues esta idea
se va a empezar a reflejar en el arte justamente, o sea, van a aparecer obras de arte con esta asociación justamente en el siglo XI, que es cuando también aparece el árbol de Jesé. El árbol de Jesé normalmente no pertenece a una especie vegetal que podamos identificar. Son especies indeterminadas, excepto en algunos casos en que el árbol de Jesé se representa como una vid, que por otro lado no es tampoco exactamente un árbol, más bien sería un arbusto, pero claro, tiene unas connotaciones religiosas y bíblicas pues muy largas y muy significativas. Por encima del árbol de Jesé, aquí tenemos, o por encima de Jesé, perdón, aquí tenemos a Jesé, la raíz, el árbol que brota de Jesé, y por encima del árbol de Jesé, los reyes, los antepasados de Cristo, que como ya les dije, el número es muy variable, puede oscilar desde 1 hasta 14. A partir de un determinado momento, de mediados del siglo XIV, justamente, el número más frecuente va a ser 12. Luego ya, a partir de fines del siglo XV, con frecuencia el número se dispara, sobre todo en vidrieras de Champaña, que son las que pueden llegar a tener hasta 39 reyes. No es poco eso. Pero, ya digo, lo normal es de 1 a 14. Bien, y por los demás, esos reyes se representan normalmente insertados en el árbol entre Jesé, que está en la parte inferior, y la figura de la Virgen, que está en la parte superior, insertados en el propio árbol. En este caso, como hay muchos, claro, ocupan más, pero en otros casos se insertan justamente en el árbol, en la rama del árbol. Insertados en el árbol, normalmente en la Edad Media se representan aislados y alineados, o sea, en una alineación vertical o horizontal. Sobre los reyes, ya en la culminación del árbol encontramos a la Virgen, a Cristo y a la paloma o palomas que representan al Espíritu Santo. En el caso de la Virgen es bastante raro que no aparezca, pero pueden darse casos en los que esté ausente, como por ejemplo este árbol de Jesé de la puerta de San Zenón de Verona. Aquí vemos a Jesé, de él brota el árbol, en el árbol están dos reyes, parece que llevan corona, dos profetas, con unas filacterias, y luego Cristo. Pero observen que no está la Virgen, dicho sea de paso, tampoco está la paloma del Espíritu Santo. Y sin embargo, esto es un árbol de Jesé. Pero ya digo que la ausencia de la Virgen no es una cosa normal. Lo normal es que la Virgen aparezca. Y esa Virgen puede adoptar distintas variantes. En unas ocasiones nos encontramos con la Virgen sola, es decir, la Virgen sin niño. Y a partir de ahí caben dos posibilidades. O bien la Virgen predomina sobre Cristo, porque tiene un mayor tamaño, o bien, como ocurre aquí en la Biblia Lambeth, o bien la Virgen está subordinada a Cristo, que tiene más tamaño y más empaque, como ocurre aquí en la vidriera de Chartres. Se ha querido buscar a esto algún significado, pero acaso sea excesivo. O sea, la Virgen aislada, bien predominando sobre Cristo, bien sometida a Cristo, como suele ocurrir en los árboles de vidrieras derivados de San Denis y también en muchos árboles de miniaturas. En otras ocasiones, la Virgen lleva al niño Jesús en brazos, como ocurre en el Salterio de Estrasburgo.
o de Scherenberg. Pero, bien, la Virgen, que suele estar presente, puede haber algún caso en que no esté, y entonces a partir de ahí o bien aislada o bien con el niño en brazos. Luego, Cristo. Bueno, pues con Cristo ocurre lo mismo. Lo normal es que esté presente, pero puede haber casos en los que falte. Y aunque eso es infrecuente, es un poquito más frecuente que en el caso de la Virgen. Aquí tienen ustedes dos casos en los que no está Cristo. El sacramentario Bertolt, esto está claro, aquí tienen a Jesús, aquí tienen la rama identificable con la Virgen que se superpone a ella, y luego el Espíritu del Señor, representado por las 7 palomas de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero Cristo no está en parte alguna. En esta otra obra, al ser más pequeña, acaso no lo vean con la misma claridad, pero es lo mismo. Aquí está Jesús, la rama que brota de Jesús y a los lados de esa rama una serie de reyes antepasados de Cristo y de la Virgen, y en la cumbre la Virgen. Esta figura es la Virgen, pero falta también Cristo, y en este caso además falta la paloma del Espíritu Santo. Claro, algunos especialistas sostienen que en estos casos en que falta Cristo, el árbol de Jesús se ha convertido en un árbol genealógico de la Virgen. Otros creen que estos árboles de Jesús en que se omite a Cristo y aparece solo la Virgen, tienen un sesgo, un matiz inmaculista, es decir, aluden a la Inmaculada Concepción. Pero debo decir que no todo el mundo está de acuerdo con esto, y hay opiniones, por ejemplo, de una autora que a mí me convence bastante, Gerraud-Jalabert, que no está de acuerdo con estas interpretaciones. Cuando Cristo aparece, exactamente igual que ocurría con la Virgen, puede estar representado de muchas formas. Puede ser un niño en brazos de su madre, como en este salterio inglés. Puede ser un adulto disociado de su madre, como en esta obra del Laudibus Crucis, que es un manuscrito de la alabanza de la cruz de Rábano Mauro, que se conserva en la biblioteca de Douai. O bien puede estar representado como Cristo crucificado, como ocurre en esta casulla del Museo Nacional de Varsovia. Incluso, les dije que a veces Cristo se omite. Bueno, pues en otras ocasiones Cristo se duplica, ya hasta se triplica. Por ejemplo, soy consciente que esta imagen no es de calidad, pero no ha habido manera de encontrar otra. En este caso, Cristo aparece duplicado, como un niño en brazos de su madre y como Cristo adulto en majestad. Dos posibilidades. El Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo tampoco es habitual que falte, pero hay ocasiones en que es esto lo que ocurre, es decir, que falta. Debo decir que, siendo escasas, puede faltar con más frecuencia que la figura de Cristo y que la figura de la Virgen. Es decir, que, digamos, si hemos de juzgar por las omisiones, parece que el menos importante es el Espíritu Santo. Es el del que se puede prescindir con más facilidad. A continuación, Cristo, y de la última que se puede prescindir es de la Virgen. Aunque ya vimos árboles de Jesús en que no estaba. El Espíritu Santo. Además, la tendencia a omitir al Espíritu Santo parece que va incrementándose a lo largo de la Edad Media. Y se ha pensado que esa medida, cuanto más el árbol de Jesús pasa a considerarse como un árbol genealógico y menos como la plasmación de la profecía de Isaías. Es posible que sea así.
Bueno, aquí tienen un caso, hemos visto algunos anteriores, en que falta el Espíritu Santo. Este púlpito italiano de la iglesia de San Pedro de Ceregio, que actualmente está en la de San Leonardo de Arcetri, porque la otra iglesia desapareció. Es un sitio cerca de Florencia. En este caso no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya les he dicho repetidas veces, puede estar representado bien mediante una sola paloma, la paloma del Espíritu Santo, o bien mediante 7 palomas, aquí ven 3 a cada lado y la 7ª mayor, 7 palomas que aluden a los 7 dones del Espíritu Santo, esos que aparecen mencionados en la profecía de Isaías. El don de consejo, el don de ciencia, el don de temor de Dios, el don de... En realidad, la profecía de Isaías solo menciona 6 dones. Se incorpora un 7º don, que es el don de piedad, y ahí tengo que confesarles a ustedes que todavía no he logrado saber en qué momento y por qué se incorpora el don de piedad, pero lo averiguaré. He preguntado a los eclesiásticos, pero por ahora no. En fin. Bueno, una paloma, 7 palomas. Y aunque no siempre, es frecuente que aparezcan también, como he dicho, profetas. Los profetas, que son, si los reyes eran los antepasados carnales de Cristo, los profetas, hay quien dice que pueden considerarse como los antepasados espirituales de Cristo. Otros dicen con razón que eso de los antepasados espirituales de Cristo, que claro, Dios y punto. O sea que los profetas, estrictamente hablando, no son antepasados espirituales de Cristo. Bueno, los profetas... Normalmente los profetas, si los reyes, como vemos aquí, se insertan en el árbol, es decir, se colocan en el eje del árbol entre Jesé y la Virgen o Cristo, como ocurre con estos dos, los profetas siempre se sitúan a los lados, enmarcando el árbol. Y exactamente igual que los reyes, su número puede ser variable. Bueno. Digamos que estos son los elementos fundamentales de un árbol de Jesé. Y ya hemos dejado clarísimo que incluso estos elementos, alguno de ellos puede faltar. Pero a veces en los árboles de Jesé se complican con la adición de escenas anejas o con la multiplicación de personajes laterales. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en este árbol de Jesé. Aquí vemos a Jesé, los reyes, la Virgen y Cristo. ¿Bien? Esto sería el árbol de Jesé. Pero como ven, este árbol de Jesé se ha complicado con la adición de escenas complementarias. De entrada aquí, el pecado original. Luego aparecen incluso representaciones de los ríos del paraíso. Estos personajes, representaciones de los símbolos de los evangelistas, representaciones de santos, representaciones de los evangelistas. Es decir, que aquí el árbol de Jesé se ha complicado extraordinariamente. Lo mismo ocurre en este otro árbol de Jesé, que es el de la fachada de la Catedral de Orvieto. Aquí tenemos a Jesé, los reyes, al final la Virgen y Cristo, pero a ambos lados de ese árbol de Jesé aparecen toda una serie de episodios del Antiguo Testamento, dicho sea de paso, bastante difíciles de identificar. Aquí lo vemos. Observen, los reyes, si siguiéramos, tendríamos a Cristo y la Virgen, pero a ambos lados una serie de episodios del Antiguo Testamento. Reconozco este por maravilla, porque es el episodio de la burra de Balaam. Aquí está, sí. Creo que esta es la unción de David, pero no estoy segura. O sea, episodios, ya digo, del Antiguo Testamento. Con esto ya llegamos a nuestro árbol de Jesé. Bien, es decir, el árbol de Jesé del claustro de la Catedral de Pamplona. El árbol de Jesé del claustro de la Catedral de Pamplona se localizaba en uno de los paños de la Galería Sur, que está
es el que está a la derecha de la Puerta Preciosa. Aquí está la Puerta Preciosa y a su derecha, según el espectador, estaba el mural del árbol de Hesse. Como saben, en los años 40 fue arrancado y trasladado al Museo de Navarra, pero muy recientemente se ha repuesto una copia en el mismo lugar del claustro, lo cual permite hacernos una idea de cómo era, digamos, la situación. El árbol de Hesse en el Museo de Navarra y la copia repuesta en el claustro. El estudio de esta obra se ve muy dificultado por los daños que ha sufrido. Por un lado, el fundamental, que salta a la vista, que es la pérdida o la alteración del color, que eso además ha hecho que no se le concediera la importancia que tenía. Y yo les puedo decir a ustedes que a pesar de eso, desde el punto de vista de la calidad, esta pintura es tan buena como pueda ser el mural del refectorio, tan alabado y con razón. Y desde el punto de vista de la iconografía, probablemente es mucho más interesante. Pero, pues, a causa de esos perjuicios, otro daño que ha sufrido y que quizá en el museo no se aprecie, pero en la copia repuesta sí que se aprecia muy bien, es que prácticamente ha perdido 1/3 de la superficie original, porque es evidente que llegaba hasta el zócalo. Pues observen, en el museo parece que está completo, porque lo vemos así, pero en la realidad no es así, y eso es muy importante. Bien, el eje organizador del árbol de Hesse es, como cabía esperar, un árbol, el tronco de un árbol, del cual brotan 4 pares de ramas, 1, 2, 3 y 4, y sobre ese tronco y esas ramas, el tronco y las ramas, funcionan como ejes organizadores de la composición. Tenemos un registro inferior en el que vemos a ambos lados del tronco a 2 reyes y por la parte exterior sendas escenas de la Anunciación y de la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos. En el segundo registro, sobre el tronco se superpone la figura de la Virgen con el Niño, que está flanqueada a cada lado por 3 reyes. En el tercer registro, Cristo crucificado, que está colocado sobre el tronco, acompañado de 2 figuras que parecen ser la Virgen y San Juan. Y esta escena está flanqueada de nuevo por 2 reyes a cada lado. Y por último, culminando la composición, la Trinidad en la forma de lo que se llama el trono de gracia, flanqueada por 6 serafines. Bueno, la razón por la que yo he titulado esta conferencia, aunque luego después me corregí yo misma, una obra enigmática, es porque plantea problemas de identificación. Es decir, yo estoy hablando aquí muy tranquilamente del árbol de Hesse y creo que es un árbol de Hesse, pero no todo el mundo ha creído esto. Es más, grandes autoridades no han creído esto. Inicialmente, esta pintura fue identificada como un árbol de Hesse. El primero que consideró que se trataba de ese tema fue Berthaud, un historiador francés, muy a comienzos del siglo XX, y a él le siguieron otros, también prestigiosos, Posse, Guddiol, Camón Aznar, Uranga Íñiguez, por citar gente más próxima a nosotros geográficamente. Pero a partir del año, me parece que es 1974, la Carra, que publica ese año su tesis, consideró que esto no era un árbol de Hesse, sino que era la representación de un himno escrito por el poeta Venancio Fortunato, que se titulaba
el himno del árbol de la cruz, que era una plasmación de ese poema. Hay también otras teorías, aunque no fueron tan desarrolladas, que sostienen que esto sería una representación del tema del lignum crucis, es decir, del árbol de la vida, de una representación de la obra de San Buenaventura, de la que les puse un ejemplo antes, ¿no? Pero bueno, esta teoría ha sido menos desarrollada. Lo fundamental es los que consideraban que era un árbol de Jesé y quienes, como Lacarra, consideraban que no era un árbol de Jesé, sino que era la representación de ese poema, con su cuenta y razón, daba motivos para rechazar la identificación con el árbol de Jesé. Ya más posteriormente, digamos, Ana Domínguez sostuvo que se trataba de un árbol de Jesé, acaso un poco influido por el lignum vitae. Bueno, personalmente debo decir, y si no, no hubiera titulado así la conferencia, que yo sí que opino que se trata de un árbol de Jesé. Las razones que se han dado para rechazar que se trata de un árbol de Jesé son, por un lado, que faltan elementos que se consideran imprescindibles en un árbol de Jesé, como es la figura de Jesé. Y por otro lado, que hay elementos que no son propios del árbol de Jesé, como sería la figura de Cristo crucificado y, sobre todo, la representación de la Trinidad. Efectivamente, cuando yo he hablado de los elementos del árbol de Jesé, para nada he hablado de trinidades. Un poquito sí que he mencionado el crucificado, pero muy de paso. Las razones, como digo, son estas. Ahora bien, esas razones yo creo que se pueden ir desmontando, aunque eran comprensibles, se pueden ir desmontando si vamos analizando y comparando los elementos de este árbol de Jesé. En primer lugar, la omisión de la figura de Jesé. Ya digo, Lacarra dice, no, esto no puede ser un árbol de Jesé porque falta Jesé. Bueno, como ya les anticipé antes, el caso es que hay árboles de Jesé incuestionables, incontrovertibles, en los que falta Jesé. Por ejemplo, este de la Cantiga 80. Aquí no hay Jesé y está claro que esto es un árbol de Jesé. Aquí tenemos a los reyes antepasados de Cristo, a los lados a los profetas con sus filacterias y coronando el árbol la Virgen con Cristo. Y sin embargo, no hay Jesé. Ya digo que hay algún otro caso, no es frecuente, pero esta posibilidad se da. Pero es posible que la explicación sea todavía más simple. Jesé probablemente estuvo, solo que lo hemos perdido con el tercio de la pintura. Debo decir, en honor a la verdad, que esto ya lo vio mi colega, el profesor Martínez Álava, O sea, no fui yo la madre de la idea. Claro, mientras la pintura se podía ver en el museo, eso podía pasar desapercibido, pero tras la reposición está claro que aquí faltaba algo. Y aquí, con todos mis respetos, hay sitio para Jesé y hasta para el padre de Jesé y el abuelo de Jesé. Bien. Segundo elemento, la Virgen con el niño en brazos. A decir verdad, la presencia de la Virgen con el niño en brazos nunca ha sido aducida para rechazar que esto fuera un árbol de Jesé, porque existen muchísimos ejemplos de árboles de Jesé en los que está la Virgen con el niño en brazos. Pero, con todo, sí que se puede sacar alguna consecuencia importante de la presencia de la Virgen con el niño en brazos. Efectivamente, aquí hay algunas de las cosas que hasta ahora no se habían visto. Efectivamente, si examinamos los árboles de Jesé franceses, nos encontramos con que hay ejemplos
iniciales de la primera mitad del siglo XII, por ejemplo, aquel comentario de Isaías que les puse, o aquel Vita Santorum, Vida de los Santos, ¿no?, en que aparece la Virgen con el niño. Pero a partir de mediados del siglo XII, la Virgen con el niño desaparece totalmente de los árboles de Gesé franceses y no vuelve a aparecer hasta el siglo XV. Y aquí estamos en el siglo XIV, a mediados o antes. Ergo, esta Virgen con este niño no vino de los árboles de Gesé franceses. Por el contrario, en Inglaterra, donde la Virgen con el niño no aparece en ningún árbol de Gesé de época románica, sí que empieza a aparecer a partir del siglo XIII. Tenemos algún ejemplo, aquí lo tienen, de la primera mitad del XIII, como esta Biblia, ven aquí, Gesé, un rey, otro rey, la Virgen con el niño. Es decir, que los árboles de Gesé ingleses sí que tienen vírgenes con el niño a partir del siglo XIII, incluso de la primera mitad. Aunque realmente va a ser a partir de la década de 1260, cuando la Virgen con el niño va a empezar a abundar en los árboles de Gesé ingleses. Y va a continuar todo a lo largo del siglo XIV. Creo que ven ustedes por dónde voy. Bueno, si no, se lo explicaré, no se preocupen. Aquí tenemos otro caso de una obra inglesa, en este caso ya del XIV, en la vidriera de la Catedral de Wells. Aquí, de nuevo un árbol de Gesé, aquí está Gesé, los reyes, etcétera, etcétera, pero aquí la Virgen con el niño. Además, ya digo, a partir de 1260, los árboles de Gesé ingleses incorporan a la Virgen con el niño en todo tipo de soportes, en la miniatura, en la vidriera, incluso en los textiles. Esta es una capa litúrgica y aquí está la Virgen con el niño. Gesé, los reyes del árbol, la Virgen con el niño. Tercer elemento, el crucificado. Aquí sí que tocamos un terreno más espinoso porque en su momento la Carra consideró que el crucificado era incompatible con los árboles de Gesé. Bueno, ya hemos visto que eso no es así. Probablemente esto tiene una explicación y es que cuando ella escribió los estudios que estaban vigentes solo habían analizado los primeros árboles de Gesé. Los estudios de Mal, los estudios de Watson y tal, habían analizado los árboles de Gesé más antiguos, hasta fines del XII, un poco también malos del XIII y tal, pero franceses, y en esos árboles de Gesé efectivamente no aparecía el crucificado. Y es que, claro, ocurre exactamente lo mismo que con la Virgen. En el caso de Francia, la aparición del crucificado o de la escena de la crucifixión en los árboles de Gesé es totalmente insólita. Solo se da a partir de fechas muy tardías del siglo XV y además limitada a una región, Bretaña, y a una técnica artística, la vidriera. Pero en cambio, los árboles de Gesé ingleses sí que incorporan al crucificado en ocasiones sustituyendo a la representación de Cristo en majestad y en otras ocasiones duplicándola, es decir, además del Cristo en majestad aparece el crucificado. Tal ocurre, por ejemplo, en este salterio, que es el salterio Gorleston. Gesé, la Virgen, el crucificado con la Virgen y San Juan,
Cristo en majestad. Y aquí un detalle. O en la vidriera de Wells, que la cité antes a propósito de la Virgen. Jesé, la Virgen y ahí está el crucificado. No sé si lo ven, pero para eso les... en esta posición. Bien. Y llegamos al meollo del asunto, al punto crucial, la presencia de la Trinidad. Efectivamente, el árbol de Jesé de la Catedral de Pamplona está culminado por una representación de la Trinidad. Vemos aquí a Dios Padre, sedente, entronizado, que sostiene a Cristo crucificado, y entre ambas figuras, saliendo además de la boca de Dios Padre y de Dios Hijo, lo cual indica lo que se dice en el credo, que procede del Padre y del Hijo, es su troque, la paloma del Espíritu Santo. Efectivamente, cuando hemos analizado los elementos del árbol de Jesé, en ningún momento he aludido a la crucifixión, perdón, a la Trinidad. Y es cierto que la inclusión de la Trinidad o la relación de la Trinidad con el árbol de Jesé es excepcionalísima. Pero hay casos. Siempre, los españoles siempre hemos sabido que existían árboles de Jesé con la Trinidad, como es este caso de un relieve de Silos. Jesé dormido, la Virgen, y sobre la Virgen Dios Padre que sostiene al niño Jesús en brazos y la paloma del Espíritu Santo. A ambos lados los profetas. Este tipo de árboles de Jesé, que se han calificado como trinitarios, solo existen 3 en España. Este de Silos, uno cuestionado, pero que parece muy posible, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, y uno en el Pórtico de la Gloria, aquí en el Mainel, que sostiene la escultura del apóstol Santiago. Aquí hay otro árbol de Jesé trinitario. No sé si se ve muy bien, Jesé, luego de él brotan el árbol con una serie de reyes, vemos este, la Virgen, franqueados por profetas y en el caso de la Virgen por 2 representaciones femeninas que quizás sean sibilas, y coronando todo en el capitel, de nuevo la Trinidad. Dios Padre sosteniendo al niño Jesús en brazos y la paloma del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque fuera de España los árboles de Jesé con Trinidad son excepcionales, tan excepcionales que en principio yo solo había logrado localizar un ejemplo, este de Génova, de la Catedral de Génova, que es indudablemente un árbol de Jesé. Jesé, los reyes, la Virgen y en la cumbre la Trinidad. Pero para todo el continente europeo, fuera de España, es el único ejemplo que he encontrado. Y tampoco ningún autor ha llamado la atención sobre la existencia de otro. Por lo cual creo que a lo mejor puede aparecer algo, pero seguramente no van a ser muy abundantes. Ya digo. Claro, alguno dirá, perdón, pero aquí hay una diferencia entre las trinidades. Las trinidades, los 3 casos españoles que yo he citado, son lo que se llama trinidades paternitas. Aparece Dios Padre con el niño en brazos, como si fuera un padrazo, vamos, y luego la paloma del Espíritu Santo. Mientras que la Trinidad de nuestro árbol de Jesé, lo que Dios Padre lleva en brazos no es un niño, sino a Cristo crucificado. Pero es porque hay distintas iconografías de la Trinidad. Una es la Paternitas, que es esa, y otra es esta, que es el trono de gracia.
En cualquier caso, lo que yo quiero decir es que no se puede rechazar que esto sea un árbol de Jesse porque aparezca la Trinidad, toda vez que conocemos ejemplos indiscutibles de árboles de Jesse con Trinidad. No muchos, pero los conocemos. Es verdad que los ejemplos españoles anteriores no es una Trinidad trono de gracia, como en Pamplona o en el caso italiano. Pero esto se explica porque las trinidades paternitas que he citado son románicas. Y para la época en que se hace la Trinidad de Génova, que es ya el siglo XIII bien entrado, y mucho más la de Pamplona, esa variante de la Trinidad era ya, esa manera de representar la Trinidad estaba totalmente desfasada. La forma vigente en ese momento, y además que fue muchísimo más popular, porque la paternita siempre fue un poco excepcional, es el trono de gracia. Entonces, no tiene nada de particular que en Pamplona se actualizaran las cosas, se pusieran a la moda. De todas maneras, al margen de este caso italiano, algún autor creyó localizar algún ejemplo inglés en que el árbol de Jesse también llevaría una trinidad. Y lo dijo así, sí, pues en el Salterio Barlop aparece la Trinidad, trono de gracia. Bueno, un pequeño problema, por más que me saco los ojos y si alguien ve mejor que yo, por favor que me lo aclare, yo no veo aquí la paloma del Espíritu Santo por parte alguna. Desde luego que el parecido con Pamplona es fuerte. Dios Padre entronizado con el crucificado en brazos. Pues a primera vista se podría decir, oh, es lo mismo, es lo mismo. Esto es una divinidad, que es una posibilidad, o sea, dos personas divinas, no tres personas divinas. Es cierto que se parece mucho y probablemente esto sea un indicio, que luego les remacharé, espero, de que efectivamente nuestra Trinidad también vino de Inglaterra. Por último, los reyes. Los reyes, que en el primer registro flanquean el árbol, en el segundo registro flanquean a la representación de la Virgen con el niño y en el tercero flanquean la crucifixión. Bueno, los reyes no plantean ningún problema, son un elemento típico y característico del árbol de Jesse. En todo caso, es interesante que sean exactamente 12. Porque ese número de 12, con anterioridad a mediados del siglo XIV, no se conocen casos. Es justamente a mediados del siglo XIV cuando empieza a imponerse el número de 12. Quizás sea una casualidad, pero... Por último, muy brevemente, dos escenas digamos, complementarias, como las que vimos en el mural de Hildesheim. En el registro inferior de nuestro árbol de Jesse, a la izquierda aparece la Anunciación y a la derecha la Epifanía. En principio, la presencia de la Anunciación en un árbol de Jesse no es totalmente insólita. Hay árboles de Jesse que incluyen la Anunciación, como este de una vidriera de San Cuniberto de Colonia, de la primera mitad del siglo XIII. Aquí está la Anunciación, se la he puesto ampliada. En cambio, no he encontrado ningún árbol de Jesse que tenga asociada la Epifanía. Me pregunto si esta Epifanía del ejemplo pamplonés no sustituye a la Natividad, a la escena de la Natividad, que en cambio sí que aparece asociada al árbol de Jesse, en este mismo árbol de Jesse de San Cuniberto de Colonia. Si esto era la Anunciación, esto es la Natividad. El motivo de la sustitución de la escena de la Anunciación por de la escena de la Natividad por la escena de la Epifanía se lo explica. Bueno, el posible motivo, vamos a dejarlo así, se lo comentaré al final. Bien,
a lo largo de este análisis de los elementos del árbol de Gesé de la Catedral de Pamplona, constantemente he ido mostrando rasgos, como podía ser, por ejemplo, la presencia de la Virgen con el Niño, del crucificado, de la Trinidad, que eran un tanto insólitos y que, insólitos, pero vamos, no excepcionales en el árbol de Gesé, pero en cualquier caso, que eran propios de Inglaterra y no de Francia. Muy bien, pues como colofón, una cuestión. Esos elementos, la inmensa mayoría de esos elementos, es decir, la Virgen con el Niño, el Calvario, la Trinidad, trono de gracia, e incluso la Anunciación, y por supuesto los reyes, claro, todos, con excepción de la Epifanía, se encuentran en una vidriera inglesa, ciertamente de fines del siglo XIV. Pero hay motivos para pensar, dado lo elaborada que es esa vidriera, que pudo haber ejemplos anteriores. Esa vidriera es la vidriera de la capilla del Winchester College. Actualmente, la vidriera ha sido sustituida por una copia hecha en 1820 y los restos de la vidriera original se dispersaron. Posteriormente, el Winchester College logró ir adquiriendo la inmensa mayoría de los restos perdidos y los montó en otra vidriera. Aquí aparecen los reyes, aparece la Virgen con el Niño y tal, pero la copia del siglo XIX es absolutamente fidedigna desde el punto de vista de la iconografía. Es decir, todas las figuras y escenas que aparecen en esta copia estaban en el original. Ya el estilo es otra cosa, pero a mí aquí no me interesa el estilo. Ahora bien, ¿qué tiene esta vidriera del Winchester College? Pues aquí tiene a la Virgen con el Niño. O sea, el árbol de Gesé, dos reyes por aquí y la Virgen con el Niño. Virgen con el Niño de Pamplona, Virgen con el Niño del Winchester College. Encima de la Virgen con el Niño, el Calvario, Cristo flanqueado por la Virgen y San Juan. Aquí tenemos el Calvario del mural de Pamplona y el Calvario del Winchester College. Ciertamente no culminando el árbol, pero sí en el árbol, a la izquierda, aquí, la Trinidad Trono de Gracia. E incluso, flanqueando a nuestra Trinidad de Pamplona, aparecían serafines. Bueno, pues aquí tienen un par de serafines originales, además, en este caso, son restos conservados de la vidriera original del Winchester College. Y claro, por supuesto, los reyes, eso va de suyo, eso a patadas, quiero decir, todos los que... Pero lo que quiero decir es que los rasgos realmente más excepcionales de nuestro árbol de Gesé nos conducen a Inglaterra. Y si esto es así, pues vendría a refrendar la idea de que la Catedral de Pamplona fue un foco extremadamente cosmopolita del arte, en que se dieron cita artistas de las más variadas procedencias. Es verdad que probablemente la idea de hacer un árbol de Gesé no salió de la cabeza del pintor, sino que fue un encargo de quien fuera, cabildo o obispo. Pero la plasmación concreta probablemente sí que debió mucho al pintor. Y este pintor no podía haber visto un árbol de Gesé con todos esos elementos más que en Inglaterra. Por separado a lo mejor podía haber visto uno aquí, otro allá, pero todos reunidos solo en Inglaterra. Y por último, me parece que es... perdón. Sí. Por último, una cuestión. Un detalle que me ha llamado la atención en este árbol de Gesé
es la abundancia de testas coronadas, con perdón. Efectivamente, ocurre que no solamente los reyes llevan corona, es lo suyo, que íbamos a esperar, sino que resulta que la Virgen de la Anunciación también está coronada, lo cual no es nada corriente, ¿eh? La Virgen de la Epifanía igualmente está coronada. Uno dirá, hombre, una Virgen de la Epifanía tiene que estar coronada. No necesariamente. Es menos raro que en el caso de la Virgen de la Anunciación, ¿eh? Pero lo de la Virgen de la Anunciación sí que es más extraño. Por supuesto, la Virgen con el Niño también es una Virgen coronada. O sea, aquí todo el mundo está coronado, excepto el crucificado que lleva corona de espinas y Dios Padre. Claro, uno puede pensar, esta proliferación de coronas quiere decir algo, y en ese sentido a uno se le puede venir a la cabeza el hecho de que algunos historiadores, algunos investigadores han dado una interpretación real a algunos árboles de Gesé, concretamente a los árboles de Gesé de la vidriera de Saint-Denis y de la vidriera de Chartres y algún otro. Han considerado que esos árboles de Gesé eran una exaltación de la monarquía capeta, promovida por la propia monarquía o por Súger de Saint-Denis, que estuvo muy ligado a esa monarquía capeta. Hay un artículo muy erudito de Johnson sobre la vidriera del árbol de Gesé de la Catedral de Chartres y los Laudes Regie. Sin embargo, tengo que decirles que últimamente he visto que los historiadores de arte, que los historiadores, no los historiadores de arte, franceses, particularmente Guerreau-Gelabert, cuestionan bastante fuertemente esa interpretación. Y dicen que Johnson que ha forzado muchísimo la argumentación. No voy a entrar aquí en detalles, pero que ha forzado mucho la interpretación y que esa interpretación que hoy por hoy que no se puede sostener. Que hay que situarse, y eso puede ser que sea cierto, hay que tener en cuenta dónde estaban estos árboles de Gesé. Estaban, en el caso de las vidrieras, en iglesias, en un contexto eclesiástico. Y, por lo tanto, se debe hacer más bien una lectura eclesiástica. Dicen que sí que es posible que estos árboles de Gesé quisieran exaltar la realeza, pero no la realeza de los monarcas contemporáneos, sino la realeza de Cristo y de la Virgen, que interesaba muchísimo más a la Iglesia. Y que atribuir a Súger de Saint-Denis la idea de esta propaganda de la monarquía o de esta teoría de la monarquía capeta es conceder a un eclesiástico de la Reforma gregoriana unas ideas que serían más propias de un obispo de tiempos de Luis XIV. Debo decirles que, claro, ahí yo estoy metiéndome en un campo que no domino, como es el de la historia, porque estas personas que han dicho esto son historiadores, no historiadores del arte. Entonces, es posible que esta proliferación de coronas sí sea una exaltación de la realeza, pero de la realeza de Cristo y de la realeza de la Iglesia. O sea, que la lectura sea esta. Pero, bueno, he querido plantearles todo. Y con esto, pues, iba a decir, ¿me despido? No, me parece que quedo aquí a su disposición para contestar a lo que tengan a bien preguntarme, si puedo. Por lo menos 20 minutos de retraso. Muchas gracias, Clara, por esta magnífica conferencia y bueno, que nos da para mucho pensar y más que leer cuando hayáis pensado y llegado a una solución, me lo decís. Bueno, en fin. Y bueno, damos paso al público asistente si quieren plantear alguna pregunta y tenemos un micrófono a disposición. Y ruego a las personas que intervengan que esperen al micrófono porque como estamos retransmitiendo en streaming, si no, el sonido no llega. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Vale, no tocó.
Bueno, me ha interesado muchísimo todo lo que ha explicado la profesora Fernández Ladreda, por supuesto. Y lo retomo en lo último que ha dicho, claro. Me imaginaba. A ver, me parece muy interesante el planteamiento de Anita Guerrol Yalaber, pero mi pregunta es la siguiente. Pues efectivamente puede plantearse que no sea una construcción capeta y que, lógicamente, está en una estructura y en un contexto totalmente eclesial. Pero, ¿podemos decir realmente que no hay un uso del argumento de la construcción del poder regio de Cristo para la construcción del poder regio político? Es decir, no para los capetos, sino para cualquier otro. Porque precisamente hay textos, hay crónicas que aluden precisamente a la idea del rey como un tronco que proviene desde Carlomagno, etcétera. Es decir, que la idea del tronco de reyes se utiliza mucho para la ideología del poder real, no solamente de los capetos. Entonces, me parece muy razonable que estamos en un contexto eclesiástico y que el objetivo del eclesiástico que lo pinta o que lo diseña o que lo dibuja está pensando en temas eclesiásticos, pero la utilización ideológica por parte de la realeza, como en otras cosas que hace del discurso eclesiástico, es muy, muy potente también, creo yo, no sé. Claro, eso es, yo diría, imposible, salvo que aparezca un testimonio incontrovertible, de rechazar o de afirmar. Pero la verdad es que, por ejemplo, lo que sí creo que se puede decir es que la iconografía del árbol de Jesé, luego otra cosa pueden ser ejemplos concretos, desde luego no surgió con esa intención. Porque donde aparece primero es en la miniatura, y además no aparece, en los códices en que aparece, no aparece caprichosamente colocado. Esas imágenes, aunque yo no lo he dicho, están colocadas, ilustran la profecía de Isaías. Es decir, que aparece una Biblia. Bueno, pues en el libro de Isaías, al comienzo del libro de Isaías, ilustración, la profecía de Isaías. O, como eso sí lo dije, creo, ya no estoy segura, los árboles de Jesé, otros árboles de Jesé aparecen ilustrando el Evangelio de San Mateo, el comienzo del Evangelio de San Mateo. Entonces, ahí está claro que el asunto es una ilustración de ese texto sagrado. Luego ya cuando pasa a otros campos, como es el caso de la vidriera, ahí podría discutirse, podría cuestionarse la cosa más, pero, en fin, yo sí que te recomendaría aquí, y será mucho mejor, que supongo que sí que lo habrás leído, el trabajo de Guerrol Yalaber sobre el árbol de Jesé como representación, como imagen del parentesco cristiano. Y entonces ahí ella aduce una serie de razones por las que esas teorías no le resultan convincentes. Probablemente ella los pondrá mucho mejor de lo que voy a hacer yo fusilándola a ella. Pero lo que sí me parece es eso, que, claro, dado que tenemos multitud de ejemplos de árboles de Jesé que no son susceptibles de esa interpretación, resulta un poco complicado decir, pero en este caso, ciertamente, nada impide que alguien, pero no deja de ser extraño que los monarcas capetos no encargaran entonces libros con ese tipo de iconografía, porque yo no recuerdo ahora en este momento más que uno, a lo mejor se me escapa alguno, que es el Salterio de Ingeburga. Y claro, ya sabemos que las relaciones de Ingeburga con el monarca capeto correspondiente no eran las mejores. Quiero decir que me llama la atención que, por ejemplo, no hayan promovido códices
perdón, no, ahora estoy recordando otro, el Salterio de Luis IX y Blanca de Castilla, en que aparece un árbol de Gese. De todas maneras, eso es una cuestión, en cierta manera lo he planteado por eso, porque he pensado, digo, bueno, es aquí el momento de decir esto y dar pie a un fructífero, no digo a un fructífero debate aquí, porque esto requiere más tiempo y más, pero, en fin, arrojar la cuestión, la pregunta y a ver, porque sí que es verdad que lo de claro, todavía es más complicado en el caso de este mural, cuando sabemos que la monarquía navarra da la impresión de que no estuvo muy implicada en las obras de la Catedral de Pamplona a esas fechas. Otra cosa es el templo catedralicio con Carlos III, eso es otra cosa. O sea, resulta mucho más problemático relacionar ese árbol de Gese, creo yo, con la monarquía, pero es cierto que he observado una presencia insólita de testas coronadas. También querría yo saber quién fue, que ahí sí es posible que sea una persona de la familia real, quién fue la persona que promovió el mural tan estropeado de las escenas de San Joaquín y Santa Ana. Y por qué, además, esa iconografía, que no es, vamos, no es que sea totalmente insólita, pero no es muy frecuente que digamos, en esa época. Las pinturas de por eso digo que dada la presencia, que en el caso de esas pinturas, dada la presencia de los escudos de los Hebré en la bóveda correspondiente, ahí sí que podría pensarse en un patrocinio real. Pero claro, da la casualidad, o sea, si esas pinturas de los escudos de Navarra Hebré estuvieran en la bóveda correspondiente al árbol de Gese, la cosa vendría muy bien. Pero qué mala pata, en la bóveda del árbol de Gese lo que hay es un cielo estrellado. Vaya por Dios, las cosas nunca están a gusto de uno. Pero bueno, pero nada, que yo estoy impaciente. Puede también algo que ver que en la sala de la Preciosa, que está al lado de la puerta, está al lado del árbol de Gese, se celebraran las Cortes Generales y tuviera que ver con precisamente con los cambios dinásticos, la reivindicación de la dinastía Hebré como sucesora de los Capeto, siempre esa reivindicación genealógica, de linaje, y que esté junto a la entrada de la sala de las Cortes. Lo que pasa es que ahí quiero decir, ahí sí que me podríais esclarecer. Yo tenía idea de que la celebración de Cortes en esa sala es en fecha más tardía. Ahora, si vosotros tenéis noticias de celebración de reuniones de corte en ese sitio, lo que era el antiguo Palacio Románico, en el 14, estaría encantada, pero creo, hasta donde yo sé, que es de fecha más tardía. Y sí, para eso se debió de pintar un mural muy maltrecho y de no muy buena calidad de la crucifixión, que se presidía esa sala, igual que había un retablo de la crucifixión presidiendo la sala del Parlamento de París. Que conste que nada de todo esto lo dice con ánimo de molestar o dándoselas de muy... No. El que aquí quiera, no sé cómo decir, meter el dedo en el ojo a alguien, ese tal, perdón, es tonto, porque hay muchas posibilidades de que le den un revolcón. Y desde luego yo tengo muchísimas, No, lo planteo honestamente, no con ningún... Y estaré... O sea, lo que a mí me interesa es que se den respuestas convincentes a las preguntas. No me cabe la menor duda de eso, Clara. ¿Oh? Me ha encantado todo el planteamiento y me ha hecho pensar mucho, claro, lógicamente. Bueno, debo confesar que a mí lo que me interesa más bien es la filiación artística. Lo de la interpretación no me he calentado mucho y se nota, no me he calentado mucho la cabeza con ello. El grueso de mi trabajo hasta ahora ha estado dedicado a buscar
filiaciones artísticas. Lo confieso paladinamente. Por cierto, sí que creo que hay últimamente alguna interpretación que sí pretende establecer una relación entre la monarquía y el árbol de Jesse, pero mira por dónde, para Inglaterra. Pero eso lo vi a última hora y no me acuerdo ahora del asunto. Esto es una idea. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, pues entonces Me voy a poner el bozal. Muchísimas gracias, Clara. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Y ya damos por terminado también no solo la conferencia estupenda de Clara Fernández Ladreda, sino también este ciclo de esta semana en el que hemos celebrado el Día Internacional de los Museos y la inauguración de estas dos nuevas salas de la permanente del Museo de Navarra. Y muchas gracias por la asistencia.